Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a nuestra señal de Facebook, a nombre del Centro Cultural de España en La Paz y al nombre del equipo que hace posible este tipo de actividades. Tengo a bien presentarla. Hoy estamos dando continuidad a nuestro programa de Hiwasa, que es parte del programa de Cultura y Ciudadanía del Centro Cultural de España en La Paz, que está orientado a fomentar la experiencia y la innovación en su vertiente ciudadana. La investigación interdisciplinar y los procesos colaborativos se conciben desde el Centro Cultural de España como herramientas necesarias para la innovación social y la participación activa y crítica de la ciudadanía en la vida cultural y sus procesos desde el 2022 y 2023. Focaliza su radio de acción en materia de accesibilidad e inclusión bajo el subtítulo Escenarios de aprendizaje en torno a las discapacidades. El programa pretende contribuir al desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles en cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, buscando generar un marco de trabajo colectivo en el que se puedan compartir herramientas, experiencias y metodologías que nos sirvan para promover, imaginar e implementar dinámicas inclusivas en los entornos urbanos, tomando para ello como eje la discapacidad. Un programa que permite activar escenarios de aprendizaje colectivo a partir de los cuales podamos generar un conocimiento situado de la discapacidad en Bolivia. La propuesta conlleva diversas actividades, entre ellas el ciclo de conversatorios que buscan compartir experiencias y reflexiones sobre diferentes temáticas vinculadas a la discapacidad. Y en ese sentido tengo a bien presentar el sexto conversatorio esta noche, desde una perspectiva de género bajo el subtítulo Nada sobre nosotras sin nosotras, miradas de mujer con discapacidad. También tengo bien darle la palabra ahora a nuestra moderadora y cómplice de este proyecto, Andrea Guaira Oropesa Rojas, quien es abogada con una maestría en gerencia de proyectos para el desarrollo y con una amplia experiencia tanto en instituciones públicas, privadas y del tercer sector en materia de discapacidad. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos una vez más y te cedo la palabra para que puedas dar inicio a este sexto conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Andrea Oropesa. Mi seña es esta, llevando la mano hacia la cabeza y luego bajando. Y para quienes no pueden verme, soy una mujer de mediana contextura, de piel trigueña, de cabello oscuro, lacio y largo. eh, y tengo ojos pequeños, una nariz mediana, labios gruesos y hoy visto una blusa verde. ¿No? Saludamos a quienes nos acompañan en este espacio que brinda el Centro Cultural de España en La Paz y agradecemos a todo el equipo que hace posible este encuentro, dándonos la oportunidad de ampliar nuestros horizontes con temas que importan y hacen parte de la construcción de un mundo mejor. El día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a tres panelistas. La primera de ellas, que nos acompaña desde Cochabamba, Bolivia, Carla Caucín Pope, es líder de la comunidad de sordos de Bolivia, activista por los derechos y el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma oficial. Es la actual presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, FEBOS. Tiene una formación en fortalecimiento de liderazgo y empoderamiento de mujeres con discapacidad de la región de América Latina y el Caribe, además de que es licenciada en auditoría con una amplia trayectoria en cargos de responsabilidad. ¿No? Ella es nuestra primera panelista, la tenemos en imágenes, a Carla Caucín. La segunda panelista nos acompaña desde Chiapas, México, y es para mí un gusto presentar a Elizabeth Patricia Pérez Santis. Ella es una mujer indígena con discapacidad visual, es activista e integrante de la colectiva Feministas MX, o sea, de México. Es presidenta de la Asociación Civil Amor Sin Fronteras. Además, tiene un doctorado en sexología humana, dos maestrías relacionadas con esta temática, diversos diplomados en género, derechos humanos y discapacidad. Realmente una prolífica carrera en el ámbito académico, que la tratamos de resumir de esta forma. Coordina el proyecto denominado Escuelita de Educación Sexual Integral a Mujeres con Discapacidad
para la resignificación de sus cuerpos y de su sexualidad. Además, es amante de los libros, de un buen café y del mezcal, ¿no? Por último, pero no menos importante, tenemos la presencia desde Uruguay de Antonia Irazábal. Ella es militante por los derechos de las personas con discapacidad, es directora de la División de Regulación de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Es especialista en temas de género y discapacidad en la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, en el marco de los diplomados superiores de género y de discapacidad. Participó en investigaciones y estudios exploratorios vinculados a derechos sexuales, derechos reproductivos y apoyos a la crianza. En el caso de nuestras tres panelistas, las presentaciones previamente realizadas quedan cortas, comparadas con una trayectoria realmente prolífica y muy comprometida por los derechos de las mujeres, y además de eso también una vida muy activa en redes sociales, en el ámbito de la dirigencia, como hemos podido mencionar. Entonces va a ser un gusto compartir con ellas esta noche. Bueno, para dar un poco de contexto acerca de la temática que hoy vamos a ir desmenuzando, vamos ahora a tener una pequeña introducción. Y bueno, de acuerdo a ONU Mujeres, se estima que una de cada 5 mujeres vive con una discapacidad. De hecho, la prevalencia de la discapacidad es superior entre mujeres que entre hombres. Estamos hablando de que dentro de las personas con discapacidad, la prevalencia entre mujeres es de 19,2% frente a un 12% en varones. Los derechos sexuales y reproductivos de los que vamos a hablar hoy son parte constitutiva de los derechos humanos. Surgen de luchas históricas que se reflejan en diferentes tratados y convenios a nivel internacional, como la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing del año 95, o la Convención sobre todas las formas de discriminación hacia la mujer de la ONU del año 79. Además de esto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también se posiciona como un referente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres con discapacidad. En la mayoría de nuestros países de la región, y especialmente hablando de Bolivia, no existen datos nacionales desglosados que visibilicen cuántas mujeres y niñas con discapacidad han sido sobrevivientes de violencia. Sin embargo, un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Centro Magnament Science for Health encontró que las personas con discapacidad tienen 3 veces más posibilidades de sufrir violencia física, violencia sexual y violencia emocional en comparación con las personas sin discapacidad. Por otra parte, y de acuerdo con el mismo estudio, la niñez con discapacidad intelectual es particularmente vulnerable, y las estimaciones nos sugieren que entre el 40 y el 68% de las mujeres jóvenes con discapacidad sufrirán violencia sexual antes de los 18 años. En Bolivia, contamos con un sistema de registro único de personas con discapacidad, y en este nos indica con datos a diciembre del 2022 que existen un total de 99.222 personas con discapacidad registradas, ¿no? Este número es un aproximado porque obviamente tenemos este número de personas registradas, sin embargo, también y en todos los registros del mundo hay una cifra que corresponde al subregistro. Por lo tanto, esta es una cifra aproximada. De este total de 99.222 personas con discapacidad registradas a nivel nacional, un 55,4% corresponde a varones y un 44,6% corresponde a mujeres. Es significativo que, siendo la mayoría de la población en Bolivia mujeres y existiendo una mayor incidencia de discapacidad en mujeres, sean las que poseen menos certificados de discapacidad, por lo tanto las que muchas de ellas no acceden a carnet de persona con discapacidad,
lo cual es un requisito para el acceso a un gran número de derechos y políticas de equiparación de oportunidades. Las personas con discapacidad en general fueron y continúan siendo excluidas a través de muchas barreras, tanto físicas como actitudinales. Cuando una persona con discapacidad es además mujer, la acción sinérgica de género y discapacidad produce doble discriminación. De allí en adelante también podemos hablar de otras interseccionalidades que complejizan muchísimo más esta situación, como lo son, por ejemplo, las mujeres migrantes con discapacidad, que con la diáspora venezolana en Sudamérica o en el continente en general, se ha podido visibilizar que también existe una mayor complejidad en que estas personas puedan acceder a sus derechos como mujeres y como personas con discapacidad. Por otro lado, las mujeres indígenas con discapacidad deben afrontar también mayores barreras relacionadas a estas tres realidades, ¿no? Y así otras interseccionalidades que seguramente también se presentan y van complejizando la situación. Además de la situación que plantea el ser mujer en una sociedad que aún intenta desterrar al machismo y al sistema patriarcal, existen opresiones del patriarcado que son específicas a las mujeres con discapacidad y no han sido consideradas lo suficiente por pensarse únicamente la opresión en un modelo de mujer acorde a los estereotipos sociales y hegemónicos de la feminidad. Los derechos humanos siempre están interrelacionados con otros derechos. En el caso de las mujeres con discapacidad, esta vinculación es inevitable, dado que para poder hablar de derechos sexuales y reproductivos es necesario volver a mencionar cuestiones básicas como la necesidad de tener garantizada la accesibilidad urbanística y arquitectónica, la accesibilidad a la comunicación, el derecho al transporte, el derecho al trabajo, entre otros. Podríamos preguntarnos cómo ejercer un derecho cuando las barreras arquitectónicas no me permiten trasladarme a un consultorio para realizarme un examen de PAP o de Papa Nicolau, como lo conocemos más. ¿Cómo ejerzo mi derecho a la intimidad si no puedo consultar sola la posibilidad de un método anticonceptivo porque el personal de salud no conoce la lengua de señas? Entonces, con estas preguntas podemos ver la relación tan directa que tiene la accesibilidad para el ejercicio de los derechos y cuán interrelacionados están los derechos humanos con los derechos sexuales y reproductivos. Los procesos de cambio cultural son siempre más paulatinos que los cambios jurídicos. A nivel jurídico en Bolivia tenemos el reconocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y distintas leyes nacionales relacionados tanto a la discapacidad como también a las mujeres. Sin embargo, los paradigmas sociales de la discapacidad aún encuentran fuertes resistencias y muchas personas aún en situaciones de mando, en situaciones de la función pública, eh, no conocen o conocen poco acerca de estas realidades, lo cual genera que no existan políticas efectivas en muchos casos que aborden estos temas. Si hablamos de la sociedad en general, pues también podemos encontrar con que los espacios donde se brinda esta información y además los espacios en los cuales se convive de manera efectiva con las personas con discapacidad no son amplios, continuamos con una educación segregada, con un sistema paralelo donde se educa a las personas con discapacidad de manera separada y entonces cuando nos vemos en la sociedad es difícil reconocernos si no hemos estudiado juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta noche vamos a abordar estos y otros temas desde la mirada de nuestras panelistas y vamos a iniciar con una pregunta a la cual me gustaría ceder la palabra en primer lugar a Antonia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes de las mujeres con discapacidad en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos? Adelante, Antonia. Buenas noches a todas de Uruguay.
Es un gusto participar de este panel con mujeres tan interesantes y agradezco muchísimo a las organizadoras. Aprovechar el uso de la palabra es para las mujeres con discapacidad siempre un desafío, porque la primera cosa que tenemos que introducir siempre es nuestra validez, porque al acercarnos a, por ejemplo, estos derechos sexuales y derechos reproductivos, no podemos desconocer que fueron un producto, son hoy también un producto de la lucha enorme por ellos. Fueron primero de los reyes, fueron después de los señores feudales, fueron después de los paterfamilias, fueron después de las parejas, y recién hace muy poco son de las mujeres y de los varones independientemente, y hoy podemos decir que llegan también a ser parte de la lucha nuestra de las mujeres con discapacidad, y empezamos a ejercerlos y a encontrar en ese ejercicio algunas oposiciones. ¿Cuáles? La primera es que sentirnos y describirnos como mujeres con discapacidad es realmente producto de una operación del discurso que se encuentra entre las instituciones y nosotras mismas. Nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos, cuerpos que habitamos, disfrutamos, le damos potencia, nos desarrollamos. Pero ¿quién nos nomina con discapacidad? Aquellas categorías biologicistas, biomédicas, diagnósticas, que han colocado sobre nosotros una marca que nos pone del lado de la discapacidad, pero que en realidad es constitutiva de la categoría de las mujeres. Las mujeres con y sin discapacidad somos parte constitutiva de la categoría de las mujeres diversas, y nos necesitamos para esta definición unas a las otras, porque somos mujeres. Y también, colocada esta marca de discapacidad en lo social, nos obliga a proceder de algunas maneras específicas, porque somos esperadas y producidas por los dispositivos, por ejemplo, de salud, desde un lugar que nos marca un derrotero, nos marca el tener que ser hábiles para responder frente a esa realidad. Es difícil muchas veces que se nos escuche y se nos respondan las consultas, porque en realidad hay una prenoción que obtura esa demanda y nos deja restringido el campo del conocimiento, a veces sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cuál es nuestro primer desafío? Habitar nuestro cuerpo de mujeres y más. Entonces, la primera de los desafíos es sentirnos mujeres, habitar nuestro cuerpo de mujeres, y en el encuentro con las institucionalidades de atención, poder colocar nuestra voz con legitimidad y reconocimiento, pudiendo decir lo que sentimos, vivimos y necesitamos, más allá de lo que está previsto necesiten acorde las personas con discapacidad. Ser mujeres es un desafío, ser mujeres con discapacidad es un desafío permanente. Así que les dejo por aquí mi primera reflexión respectiva a estos desafíos, que son dar cuenta de nuestra existencia y de nuestra... Gracias, Antonia, por tu intervención. Me gustaría que continuemos en esta noche con Elizabeth. Elizabeth. Pues bueno, antes que nada, agradecerles a les organizadores por compartir también este espacio con todo el auditorio, y sobre todo escucho la trayectoria de grandes mujeres que similamos una experiencia, ¿no? El tema de la discapacidad, que evidentemente desde nuestras latitudes las vamos a vivir de manera muy diferenciada. Yo les estoy saludando desde el estado de Chiapas, México, este estado del sur del país de México. Y lo que les comparto en cuanto a justo para cómo responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido
procesos de reivindicación en derechos sexuales y reproductivos. Coincido con mi compañera que me precedió, Antonia, en el sentido de decir, las mujeres con algún tipo de discapacidad estamos, estaremos. Es decir, existimos y por el simple hecho de existir, pues bueno, ya poseemos estos derechos fundamentales, entre los cuales, como también lo mencionabas, están los derechos sexuales y reproductivos. El sabernos como seres sexuales creo que es una de las primeras batallas que aún seguimos luchando. Es decir, el desestigmatizarnos como seres asexuales o como seres hipersexuales, es decir, que llegan en un punto de polarización sin ningún equilibrio, hacen que se siga reproduciendo este imaginario social. En el caso de las mujeres con algún tipo de discapacidad, el hecho de justamente de que se indiquen algunos derechos, pero vaya, estos derechos no sé si deberíamos estarlos enunciando siempre, porque cuando nos dicen, eres una mujer con discapacidad y tienes derechos sexuales y reproductivos, no estamos encontrando la aguja en el pajar, simplemente es como saber que de por sí, se tenga o no una discapacidad, estos derechos son nuestras, ¿no? En materia de derechos sexuales, yo les puedo decir, y desde mi experiencia también como terapeuta sexual, acompañando a mujeres con algún tipo de discapacidad, la primera vindicación, y digo vindicación más allá de la reivindicación, porque esa es nuestra lucha constante, es justamente sabernos como seres, como personas, como mujeres potencialmente sexuales. Y cuando hablo de una potencialidad sexual, no hablo en el hecho de tener potencialmente encuentros sexuales. Bueno, si eso está, qué chido, qué rico y qué bueno. Pero yo me refiero a este potencial creativo que tenemos las mujeres con algún tipo de discapacidad y que emana de nuestro ser sexual, de nuestra capacidad de elegir y decidir cómo compartirnos, cómo compartir nuestros afectos, nuestros erotismos, nuestras cuerpas, sabernos y sí, sabernos como seres erotizantes y como seres que podemos erotizar. Creo que esta primera noción, y digo noción porque hemos vivido en un capacitismo en donde nos han dicho, tú no puedes, tú no puedes, tú no debes, tú no deberías. Quitarnos eso de la manera mental, psicológica, emocional, es todo un trabajo, es todo un proceso. Y me parece que el primer paso a dar es sabernos como mujeres con esta capacidad de agencia, con esta capacidad de poder cambiar y justo en la presentación decía, ¿no? Resignificar nuestras cuerpos. ¿Cómo podemos resignificar nuestras cuerpos? Resignificar nuestras sensorialidades otras, nuestras corporalidades otras, nuestros modos de entender y procesar el mundo, la munda de otra forma. Entonces, primero sabernos estos, ¿no? Como una ente que podemos, eso, ¿no? Ser capaces de poder cambiar al mundo, pero sobre todo cambiar nuestras vidas. Eso es por un lado. Y por el otro lado es también de poder ir trabajando con esa idea de que no somos seres asexuales, de que podemos maternar, de que podemos elegir y decidir con quién tener un encuentro sexual, si quiero estar o no en vínculo. Me parece que ese es, me parece que ese es una de los ejercicios más fuertes que tenemos como mujeres con algún tipo de discapacidad. ¿Eso qué incluye? Lo que yo siempre digo, ¿no? Así como mencionamos que lo personal es político, la discapacidad es político, nuestra sexualidad sigue siendo un tema político, y entonces, pues, es como seguir trabajando con los entornos, con el imaginario social, que es ahí en donde, hace falta mucho por trabajar, y creo firmemente en una idea de corresponsabilidad, en donde sí o sí nosotras las mujeres quienes vivimos algún tipo de discapacidad tenemos que apropiarnos de nuestra capacidad de que sí podemos y sobre todo sí podemos asumirnos como seres sexuales.
Y con esto agotaría mi participación en esta primera ronda. Gracias, Elizabeth. Sí, ¿no? Surgen algunos temas bastante profundos, como por ejemplo el tema de la maternidad, el tema de la apropiación, y ya lo cuestionaba Antonia, ¿no? ¿Quién define qué es la discapacidad? ¿Quién nos define o quiénes definen a qué personas se las considera desde esta mirada? Entonces, vamos a dar paso a Carla, querida Carla. Te reitero la pregunta: ¿cuáles son las reivindicaciones más importantes de las mujeres con discapacidad en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos? Adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Creo que es importante, bueno, saludar a las personas que me están viendo también, a las diferentes redes sociales que están viendo este evento. Para las mujeres con discapacidad, ¿no? En especial, tenemos esta doble discriminación, ¿no? Por mujeres y por discapacidad, ¿no? En las que se sufre bastante el abuso. En el caso de las mujeres sordas, ¿no? Respecto a la sexualidad, falta la comunicación para poder acceder a través de la lengua de señas dentro del mismo hogar, dentro de la misma familia, ¿no? Cuando una niña sorda nace en una familia de padres oyentes, donde encuentra estos tipos de barrera en la comunicación, ¿no? Entonces, la sexualidad que debe asumir, entender de la sociedad, la información que recibe, no lo obtiene. Entonces, ¿qué le dicen a la mujer sorda? No puedes tener relaciones, no puedes embarazarte, hay que hacerle ligadura de trompas a la mujer sorda. Entonces, la mujer sorda tiene que empoderarse, tiene que posicionarse, capacitarlas también para que puedan lograr comprender, ¿no? Y hace poco hemos desarrollado nosotros una capacitación con HI, ¿no? Donde han participado mujeres jóvenes y también varones, no solamente mujeres, también varones. Es importante que ambos puedan participar, ¿no? Eran jóvenes, adultos, y se les ha explicado que es importante que ellos tienen que decidir y tomar sus precauciones al momento de la sexualidad y al momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Ver qué métodos anticonceptivos utilizar, definir su planificación familiar, asumir esta responsabilidad, ¿no? Y los facilitadores, estas personas que han sido capacitadas en el Departamento de La Paz, han asumido la responsabilidad de asimilar esta información y replicar en sus asociaciones, ¿no? Entonces, mucho más, se ve también abuso en las mujeres en las áreas rurales, ¿no? Porque no saben la lengua de señas, sino usan señas coloquiales, señas naturales, ¿no? Haciendo señas en algunos espacios, y eso dificulta, o mostrando simplemente cosas y no conociendo los métodos anticonceptivos que se usan, ¿no? La T de cobre, el uso de preservativo, y ha sido importante alentar para nosotros con esa información a través de esta capacitación, ¿no? Hemos buscado esta manera. Creo que también es importante capacitar a la familia en lengua de señas. ¿Para qué? Para que pueda tener una buena comunicación, así como también a las autoridades, ¿no? A los SLIMs, a las defensorías, a las alcaldías, poder coordinar con estas instituciones con propuestas porque desconocen de esta temática, ¿no? Dicen, la persona sorda, ¿qué va a entender? ¿No? Entonces, ahí ya estamos teniendo esta discriminación, ¿no? Y debemos ser conscientes de tener responsabilidad en los cuidados, en las relaciones que tengamos con las personas. Tratar de tener acercamiento en capacitaciones en lengua de señas o contar con un servicio de interpretación
eso va a garantizar el derecho, el acceso a la comunicación, ¿no? En los centros de salud. En los centros de salud no se cuenta con personas que tienen conocimiento de la lengua de señas o servicios de interpretación. Por lo tanto, una mujer sorda tiene que ir con un servicio de interpretación. Sin embargo, la Ley 223, la Convención, la Constitución Política del Estado hablan sobre estos derechos, pero realmente no hay una implementación práctica, no se pone en práctica, ¿no? Entonces, es importante que se haga este acompañamiento con un servicio de interpretación. Respecto a las mujeres con discapacidad, ¿no? No se brinda la atención y a los diferentes tipos de discapacidad, mujeres ciegas, ¿no? Y realmente es una debilidad bastante de nuestro Estado, ¿no? Creo que es importante trabajar y posicionarse. Creo que hay mucho que trabajar respecto a las mujeres con discapacidad, a las mujeres sordas, porque hay mucha vulneración y yo conozco, hay muchos casos de vulneración que se hacen a las mujeres sordas, ¿no? Y eso está claro. Por ejemplo, cuando una mujer tiene relaciones, ¿no? Y contrae una enfermedad de transmisión sexual, es importante poder brindar esa información para garantizar esta accesibilidad e inclusión. Muchas gracias, Carla, por tu intervención. Bueno, sí, el acceso a la información resalta mucho dentro de los comentarios y de un aspecto muy importante para la comunidad sorda y también para poder acceder efectivamente, en primer lugar, a la información, luego al empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos como una responsabilidad, como nos has mencionado en tu intervención. Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta, en la cual nos gustaría saber cuáles son los logros que identifican en los últimos 5 años respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, siguiendo el mismo orden. Antonia, nos gustaría escucharte. Bueno, como decían las compañeras, la accesibilidad es una condición ex ante, es un derecho ex ante a cualquier otro derecho para que las mujeres con discapacidad podamos ejercer todos los demás. Entonces, estamos en un punto bastante lejano a poder ejercer un derecho cuando en principio estamos nominando y reclamando muchas de las barreras actitudinales, de información y de comunicación, de accesibilidad física todavía. Entonces, ¿hay avances? Claro que sí. Ha sido parte de nuestra lucha poder avanzar. Por ejemplo, en Uruguay, en 2018 y 2020, se realizó un proyecto que se llamó El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Tuvo 3 módulos. El primero, de salud sexual y salud reproductiva. Otro, sobre violencia basada en género hacia las mujeres con discapacidad. Y el tercero, tratando de hablar de datos fidedignos y claros sobre discapacidad, pero ya no estadísticos duros y puros, que son necesarios, sino que esos datos tuvieran como fundamento el derecho, que sirvieran para argumentar cuáles derechos de estas personas determinadas como con discapacidad no tenían posibilidades de acceso, de ejercicio, de goce. Entonces, este proyecto nos dio materiales accesibles sobre salud sexual, materiales accesibles sobre etapas vitales de las niñas y las mujeres con discapacidad respecto a los derechos sexuales, pero sobre todo habilitó un campo de poder pensar junto con las demás personas, y ya no que pensaran sobre nosotras, sino pensaran con nosotras, cómo era esa vida sexual de una mujer con discapacidad tan anónima, tan hablada por otros, tan dicha por las instituciones y sobre todo tan plagada de prohibiciones, se empezara a modificar para poder vernos
como niñas, adolescentes y mujeres adultas. En este proceso que se nos negaba y se nos infantilizaba profundamente, se nos prohibía acceder a la sexualidad y a toda la exploración que la sexualidad, que la adolescencia marca en la sexualidad. Llegábamos a la adultez sin conocernos, sin poder nombrarnos como mujeres sexuadas, sin poder hablar de nuestros deseos, sin poder hablar de nuestras orientaciones sexuales y de nuestras identidades sexuales, porque simplemente no lo podíamos conocer, porque estábamos en el lugar de estas mujeres afuera de las normalidades. Entonces, lo que nos permitió este proyecto fue generar un campo de posibilidad donde alojar y poder nominar que las mujeres con discapacidad no llegamos a ejercer con todos los derechos de las demás mujeres la maternidad, por ejemplo. Entonces, se evidenció a través de un estudio exploratorio que las mujeres con discapacidad que llegan a las maternidades públicas en general, muchas veces son judicializadas sus maternidades y se pide el amparo de sus hijas e hijos desvinculándola de sus madres. Con estas evidencias del estudio exploratorio se pudo construir una política pública que se llama Apoyo a la Crianza para las Mujeres con Discapacidad. Está construida con el proyecto de Uruguay, que se llama Uruguay Crece Contigo, que está destinado a la primera infancia y a la mujer. Con ese proyecto, la Dirección de Discapacidad construyó esta política pública que busca establecer cuáles son los apoyos que una mujer con discapacidad necesita para poder ejercer la crianza. Y basado ese plan en su propia voz, en su legítimo derecho a decir cómo quiere ser madre o cómo en su cultura, en su ser situada, se ejercen esas maternidades y con ella diagramar cuáles son los apoyos y luego el Estado poder disponer de un mapa de recursos para que este sistema de apoyos se materialice. Porque sin recursos materiales no hay política que pueda aplicarse. Entonces, este proyecto lo que busca es, a través de duplas de intervención que se acercan a los domicilios de las mujeres o de centros donde hay cupos para mujeres con discapacidad que tienen hijos o hijas a cargo hasta 4 años, en esos centros con la máxima expresión de apoyo, habilitar a que esta mujer genere autonomía, su autonomía posible, pero no que cría a sus hijos sola, porque a veces se nos plantea esa disyuntiva. Si podés, tenés que demostrarlo. Pero ninguna mujer cría a sus hijos sola, tampoco las mujeres con discapacidad. Lo que venimos a instalar acá es los apoyos necesarios que parten de la conceptualización de discapacidad y que después se aumentarán y mejorarán y se disfrutarán en la crianza colectiva en redes, como criamos todas las mujeres a nuestros hijos. Así que este proyecto que estamos implementando en Uruguay, yo lo vivo como un avance. Y lo vivo como un avance porque es una posibilidad clara para cambiar el derrotero de las mujeres con discapacidad, como mujeres que no pueden criar a sus hijos, hacia un lugar donde nuestras crianzas con apoyos no tienen por qué ser de un modélico regulado, sino con nuestras funcionalidades y nuestras prácticas poder generar una crianza acorde a nuestra situación social de discapacidad. No somos mujeres distintas para criar, sino que nuestras prácticas de crianza se ajustan a estos cuerpos que habitamos con todo su potencial y también con todas las necesidades de apoyo que tienen en general todas las mujeres y en particular nuestros cuerpos que en esta sociedad, con la falta de accesibilidad, se vuelven cuerpos en situación de discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Antonia, por la intervención y por darnos a conocer este avance que parece muy significativo. Me gustaría
hacer hincapié, no sé si podríamos, si nos podrías ampliar más bien este programa que apoya a las mujeres en el tema de la crianza, desde la diversidad funcional, desde lo que ellas pueden, o desde más bien lo que cada mujer tiene una maternidad distinta, independientemente que tenga o no una diversidad funcional, pues este apoyo de manera efectiva, por un lado, me parece que es asumir de parte del Estado que también las políticas de cuidado son algo que hace a la sociedad. No son un tema privado, no son un tema que para las mujeres con y sin diversidad funcional muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Este tema de cría como puedas y si puedes, que a veces aleja del ámbito público a la responsabilidad y a la gran trascendencia que tiene el cuidado de un ser humano que forma parte de la sociedad, que forma parte de las comunidades, ¿no? Que esta visión de comunidad muchas veces en las grandes ciudades o a medida que avanzamos, entre comillas, pues se pierde. Entonces, nos gustaría saber un poco más en qué consiste de manera específica este apoyo. Este apoyo es con personas, con asistentes, este apoyo es económico, ¿cuál es la manera así, más material, más física en la cual se brinda? Gracias. Este apoyo, estos apoyos, que me quedo muy pensando en todo lo que dijiste, porque realmente hay 4 esferas del cuidado y todas las conocemos. No puede fallar ninguna, y sin embargo, cuando a la mujer se determina como una mujer con discapacidad y los dispositivos nos producen como efecto de mujeres limitadas, ahí parece que tiene que desaparecer todo lo demás y quedar solo lo relativo a discapacidad, esta categoría tan abarcativa y opaca que nos oculta ahí atrás y que realmente tenemos que saltar muy fuerte para poder romper con eso. Pero bueno, estos apoyos pueden ser de varios tipos. Apoyos naturales, y fomentamos a las redes familiares para que sin sustituir a las mujeres con discapacidad le brinden apoyo. Apoyos de orden comunitario, como los centros de educación en primera infancia que tiene nuestro país, como los centros de atención a la primera infancia, y ahí los niños y niñas que estas mujeres crían puedan incorporarse y tener un cupo para que la mujer tenga horas cubiertas de cuidado y pueda dedicarse a otros aspectos de su vida y tener una corresponsabilidad desde el Estado para este cuidado. También tenemos lo que nosotros nominamos operadoras de apoyo. Son personas empleadas del Estado, de nuestra Dirección de Discapacidad, que se acercan dentro del plan de apoyos, pueden o no estar, para llegar hasta el domicilio y acompañar a la mujer, por ejemplo, en un desplazamiento hacia los controles de salud, por ejemplo, en un desplazamiento hasta llegar al centro de atención en primera infancia, en la preparación de un biberón para que la mujer pueda adquirir práctica y autonomía en esa preparación, para comprender cómo puede la parte higiénica y de cuidados del bebé, porque las mujeres con discapacidad se nos aparta de las crianzas, porque no se nos proporciona esa experiencia cotidiana y familiar muchas veces. Entonces somos como inaugurales al momento de encontrar un bebé en nuestros brazos. Entonces, ese apoyo está ahí, disponible, y el máximo apoyo, la expresión máxima de este apoyo es un centro con 24 horas de apoyo. Hay duplas de operadoras de apoyo que están ahí conviviendo con las mujeres en situación de discapacidad, sus hijos e hijas, y proporcionando las 24 horas estos apoyos que las mujeres requieren. Hay varias tensiones, porque este centro con apoyos es para las mujeres que están solas. Si la mujer tiene su pareja, su familia, ahí el apoyo se reduce a algo más esporádico y más cotidiano, porque no hay recursos para cubrir todo.
Este piloto de política pública está en la expresión de la zona metropolitana. Si la mujer vive en otro punto del país, lo que nosotros hacemos fuertemente es asesorar al equipo que está interviniendo en estas cuestiones de discapacidad e intentar que armen su propio pool de recursos y mapeo para que aplique en donde esté la mujer con discapacidad. Nos falta mucho, pero tenemos esta política por escrito, con una consultoría específica sobre el sistema de apoyos, iluminando qué aristas tiene que formar parte, cómo se materializa, cómo se articula, cómo el centro de todo este apoyo es la voz de la mujer, es la cultura y su ser situada como mujer en crianza. No vamos a imprimir la moralidad del bien y del mal sobre esta crianza, sino que vamos a habilitarle su forma de criar y cómo ha sido su forma familiar de criar. Y si no es una mujer que tenga una historicidad familiar, vamos a implementar sobre sus habilidades y sus gustos ese plan de apoyo, que es totalmente dinámico y móvil. Estos apoyos se van a ir retirando y cambiando. No va a precisar lo mismo una mujer que tenga un bebé de 3 meses a una que tenga un hijo de 4 años. Entonces, nos parece que es realmente novedoso. Las mujeres con discapacidad vamos ahora a participar de un evento de presentación de esta consultoría de sistemas de apoyo y vamos a debatir sobre esta política para imprimirle toda nuestra fuerza y potencia como grupo de mujeres con discapacidad. Porque si individualizamos, no se ve la potencia de la necesidad, se ve un caso aislado que se soluciona con un apoyo, se ve una mujer que es acompañada, pero no se ve que una mujer con discapacidad puede ser vista como una mujer incapaz para la crianza y puede llegarse a ver inscripta en una desvinculación de sus hijos e hijas por razones de discapacidad. Entonces, cuidado, porque a veces el no caer en estas categorías tan hegemónicas de las normalidades pone en riesgo nuestras propias vidas. Entonces, me parece que es sumamente importante que generemos poder sobre esto. Cada una de estas vidas es política y cada una de nuestras acciones es en sí misma política y tiene que acompañarnos a agruparnos para poder reivindicarlos como necesidades de una población, no como particularidades nominadas de una mujer que no puede. Es un desafío enorme, porque si no lo pensamos, no lo debatimos, no lo criticamos, pasa a ser una política especial para mujeres especiales. Y otra vez nos coloca en estas cuestiones de que las mujeres con discapacidad precisamos lugares específicos. Entonces, para desandar estos caminos que tensionan, y tensionan fuerte, nos hunden nuevamente en estos espacios, tenemos que reivindicarlo grupalmente, tenemos que colocarnos como habitando una categoría que muchas veces nos es ajena, porque a la hora de ser madres no hay discapacidad, hay maternidad. Entonces hay maternidad amorosa, hay proyecto vital, hay cuidados y hay corresponsabilidades y hay patriarcado. Tenemos muchas otras cuestiones que revisar, no nuestra discapacidad. Entonces hay una tentación grande de las instituciones en colocarnos como embarazos de riesgo, como mujeres en riesgo, como mujeres amenazantes, como seres poco capaces, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es lo que la humanidad entera ha hecho, que es procrear en la medida de nuestro deseo nuestras propias formas de vida y de ser habitantes de estos momentos del mundo, ¿no? Entonces, vaya que es desafiante, pero es profundamente político. Gracias, Antonia. Realmente lo que nos mencionas
es un avance trascendental en cualquier ámbito, ¿no? Si estamos hablando de diversidad funcional o si habláramos de cualquier otra mujer, para la cual en muchos casos al ya no vivir en comunidades, pues a veces el tema de la crianza, de la maternidad, de la lactancia, todo esto se ve alejado. Sin embargo, un punto para resaltar y que surge de manera a veces muy escandalosa, especialmente cuando ya hablamos en políticas públicas con respecto a las instancias estatales, es el tema de que todos estos avances se realizan con recursos y muchas veces el gasto, la parte de los recursos que se debe invertir, ¿no? Y escuchemos bien la palabra invertir porque el retorno de este apoyo y de que nuevos seres humanos puedan venir y ser criados en medio de amor, en medio de condiciones efectivas para que puedan contribuir desde ese ámbito posteriormente a la sociedad, creo que es un retorno que es difícil de medir. Sin embargo, también se tendría que visibilizar que estos apoyos generan espacios de trabajo que pueden o no ser para personas con diversidad funcional, ¿no? Estas personas que realizan el apoyo en estos centros, probablemente existe un número de personas con diversidad funcional o discapacidad y muchas otras que no necesariamente son personas con discapacidad. Entonces también estas políticas no solamente, o sea, algo importante es dejar de visualizarlas como un gasto que se realiza para personas que están, ¿no? En este círculo tan especial y tan apartado que son las mujeres con discapacidad. Vamos a dar la palabra a Elizabeth. Si quieres comentar, Elizabeth, algo respecto a todo esto que nos habla Antonia o a las ideas que han ido circulando, excelente. O también, si tú deseas, pues, cuál es tu postura respecto a los avances en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos en los últimos 5 años. Adelante, Elizabeth. Sí, bueno, mis comentarios no van a ir con el fin de la revictimización, sino simplemente van a ir acorde a mi contexto, a la realidad que vivimos muchas mujeres en situación de discapacidad en México. Bueno, uno de los avances, y empiezo por esto, ¿no? Por los avances que se tuvo en México en el 2018 fue justo la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, si lo marca, mujeres con discapacidad. El concepto no ha cambiado para muchas de aquí. Se sigue pensando que la etiqueta de discapacidad sigue siendo algo inherente a nosotras, pero no desde nosotras en términos corporales, sino desde los estigmas. Pero bueno, esta cartilla que tiene más de 13 artículos en donde nos subrayan cuáles son nuestros derechos como mujeres, que implica la autonomía, que la libertad de elegir, decidir, cuándo maternar, con quién relacionarse, etc., etc. Y desde esta educación sexual basado en lo científico, pues bueno, es parte de estas cartillas. Sin embargo, han mencionado algo muy importante, ¿no? Que no podemos hablar de avances si no existen recursos etiquetados en términos económicos. Desafortunadamente en México no existen políticas públicas. Ahorita escuchando a mi compañera Antonia, yo estaba así como que, ¡ay, qué chido, qué envidia de la buena! Porque al menos ellas están intentando posicionar una política pública, a diferencia de nosotras, todavía en programas asistenciales, programas X, ¿no? Podemos hablar de programas educativos, podemos hablar de programas laborales, etc., etc. No hablar de programas, menos políticas públicas que vayan encaminados a derechos sexuales y reproductivos. Aquí todavía tenemos que de como mujer con algún tipo de discapacidad, quiero ir a informar cuáles son mis derechos reproductivos y cuáles pueden ser los productos antifecundativos a usar.
Desafortunadamente, no existe ni el personal capacitado, no existe el edificio o infraestructura adecuado, acorde a mi necesidad, siendo una chica en situación de discapacidad, y mucho menos, ¿no? No existen todos estos conocimientos porque hay que acordarnos, ¿no? La sexualidad en las mujeres en situación de discapacidad, a pesar de que sean las mismas discapacidades, es decir, aunque tenga yo a otra mujer aquí al lado con la misma discapacidad visual, no quiere decir que la vivencia de la discapacidad y sobre todo de nuestra sexualidad sea similar. Entonces, desafortunadamente, seguimos viviendo discriminaciones estructurales y sobre todo simbólicas, personales en materia de derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero poner un ejemplo. Yo aquí traigo y tengo a mis manos, no sé si se vea, pero tengo un condón femenino. Y todos dirán, ay, pues, y perdónenme por cómo me voy a expresar, pero bueno, creo que puede ser las cosas tal como son. Si hoy que es jueves, Yoeli, mujer disca, digo, ay, pues hoy toca y hoy quiero coger, traigo mi condón, tengo mi condón femenino. Pero, ¿qué pasa? Que este condón femenino, aunque yo lo tenga en mis manos, yo no podría hacer uso de este producto, porque ¿qué es lo primero que nos piden? Cuando nos piden, cuando tenemos un condón en las manos, compañeras, ¿qué creen que sea lo primero que tenemos que darnos cuenta? ¿Ustedes qué creen? Probablemente cómo usarlo, ¿no? Bueno, aparte de cómo usarlo, ¿qué hay que darnos cuenta? Si está vencido, si no está vencido, el dibujito de cómo se coloca. Exacto, si está o no está vencido. Mujer disca, mujer ciega, ¿cómo voy a saber si está vencido o no? Mientras existan productos discapacitantes como pues mi autonomía sexual sigue siendo excluida, sigue siendo como en el puro discurso de esta cartilla. Yo tendría que ir con un tercero para decir, ¿puedes revisarme dónde, si todavía puedo hacer uso o no? Entonces ahí vemos que la autonomía sigue, y bueno, es en términos de discapacidad visual, ahora con compañeras con discapacidad motriz, con alguna artritis, por ejemplo. El abre fácil, ¿dónde está el abre fácil? O sea, de aquí a que se pueda conseguir. Eso es por un lado. Y remarcando a lo que decía Carla, ¿no? Para las personas con discapacidad auditiva. Mientras existan productos discapacitantes, servicios discapacitantes, no podemos ejercer nuestra sexualidad, y hablo desde el contexto de México. Y ahora bien, lo vamos a complejizar un poquito más. ¿Cuáles han sido los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos para mujeres en situación de discapacidad provenientes de pueblos originarios? Ninguna. Es más, para llegar a un centro de salud tenemos que pasar horas y horas caminando, horas y horas en una carretera. Y cuando llego, pues bueno, ¿qué llego? Me dicen, espérese un rato, espérese de aquí a que le vuelvan a encontrar la consulta. Casos que se ha llevado a la corte, violencias sexuales a adolescentes con discapacidad intelectual, cuando nunca nos enseñan a decir, no, y sobre todo, no me toques ahí, porque no quiero que me toques mi cuerpo. Creemos y nacemos y nos desarrollamos pensando que hay que ser siempre obedientes y sobre todo obedientes a los comentarios de los hombres, ¿no? En comunidades indígenas esto se puede ver. Todavía las mujeres en comunidades indígenas, y yo les estoy hablando, yo, Eli, que tuve la oportunidad, o no sé si privilegio, o no sé cómo llamarle, porque no lo sé, de salirme de la comunidad de donde estaba yo, y no porque le hiciera yo el feo a esa comunidad, sino simplemente por buscar desarrollarme como tal, como profesionista o como mujer, intentar buscar mi independencia, mi autonomía. Entonces, a las mujeres se nos da todavía en dote. Y si eres mujer en situación de discapacidad, ya ni llegamos a la categoría de mujeres, ¿no? Nos ven
cosa, nos cosifican que estamos ahí para hacer las tortillas, para ir a ver las gallinas, los animalitos de la granja, etc., etc. Entonces, en términos educativos, pues ni tenemos estas posibilidades. Y sin educación, independientemente cuál sea, sin que nos enseñen a decir sí, no, o saber poder elegir esta decisión, es más complejo. Entonces, pues bueno, yo escucho a Antonia y yo digo, ¡ay, qué madrísimo sería tener esto en México! Pero lo cierto es que todavía estamos bajo un sistema paternalista, machista, en que sí hay un apoyo, y esto lo digo, hay una beca en materia de discapacidad, pero es una beca de 2,800 pesos traducidos en pesos mexicanos, que ¿para qué sirve, no? Obviamente para ir a coger, a entrear, ligar, ejercer mi erotismo, no, no aplica, porque este recurso económico lo que me va a servir es para pagar mi rehabilitación, pagar mi tratamiento médico si es que lo estoy, pagar a mi cuidador, cuidadora, cuidadore. Va a ser y va a servir para otras situaciones y que, perdón, con la cuestión económica ahorita, México es uno de los países ahorita con mayor inflación, pues bueno, imagínense, ¿no? Regresando a cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. Y me atrevo a decir, y porque también desde mi práctica profesional, que también es ser terapeuta sexual, desafortunadamente no existen psicólogos, sexólogos, sexólogues, somos muy pocas quienes nos profesionalizamos desde el tema de la discapacidad. ¿Cómo abordar en un proceso psicoterapéutico si me llega a un adolescente, a una mujer con una situación de violencia sexual? Y sobre todo si presenta o vive o experiencia una discapacidad intelectual. No se tienen esos mecanismos, esas estrategias de intervención. Es más, la 046 en México, que es la norma 046, que habla justamente de violencias sexuales, violencias familiares hacia mujeres, y lo vuelvo a repetir, hacia mujeres, no agrega, no habla, no aborda, no existe, es más, no nos dedican un párrafo a quienes vivimos una discapacidad. ¿Qué me conlleva a decir eso? Y me conlleva a aseverar, y porque vivo también la discapacidad, que no existen protocolos en materia de cómo intervenir en mujeres cuando presentan violación sexual, en mujeres con algún tipo de discapacidad. De refugios. ¿A qué me refiero con refugios? Que si una mujer vivió una situación de violencia, al lugar a donde pueden llegar, apoyarla. Pensar que una rampa puede decirse que están abordando el tema de la accesibilidad, eso no es así. Ya mis compañeras que han hecho sus comentarios, vemos que pues no, tenemos todavía estos espacios, estas infraestructuras, estos modos de abordaje del acompañamiento sin perspectiva de discapacidad. Porque si bien los feminismos, y digo los feminismos por las diferentes corrientes, los feminismos siguen teniendo una deuda histórica social con nosotras, quienes vivimos algún tipo de discapacidad. Y entonces, por ejemplo, desde esas corrientes, la perspectiva de género podrá ir avanzando en México, ¿no? Con cuotas, con equidad, con la igualdad, y vista desde la perspectiva de género, pero desde una perspectiva en discapacidad, esto todavía carecemos. Y entonces, pues bueno, en temas de sexualidad, vamos todavía muy en el retroceso. En términos políticos sociales, pero en términos quizás de empoderamiento o de nuestra capacidad de agencia de manera muy personal, muchas de nosotras, las mujeres, estamos diciendo ya basta de violencias, estamos buscando espacios justamente de formación o al menos sí de acompañamiento. Y por ejemplo, ahorita en la reseña que me hicieron favor de leer, pues decía, ¿no? Que ahorita traemos un proyecto desde Amor Sin Fronteras que pensamos que iba a ser solo a nivel nacional, y sin embargo, pues hay como otros países en donde, pues bueno, hacemos un curso de
sí, un curso de diversas sesiones hablando de nuestros erotismos, de nuestras cuerpas, de nuestra menstruación, de cómo resignificar ese proceso de la menstruación y entonces darnos cuenta de que nos podemos dar cuenta de cómo vivimos esas etapas, pues bueno, es un gran proceso, es un gran paso, porque así podemos justo, ¿no? Desde el darse cuenta, desde el darnos cuenta de que podemos resignificar. Es decir, quizás lo ya vivido, pues ya se vivió, pero tenemos la oportunidad de cómo cambiar de narrativas, cómo no quedarnos desde la victimización, no quedarnos, y yo como digo, pobretearnos, si esa es la palabra, o no sé cómo decir, mencionarlo, y saber que podemos contar con una red de apoyo entre nosotras, mujeres con algún tipo de discapacidad, pero que también necesitamos el apoyo de aliadas, que necesitamos el apoyo de promotores de la salud sexual para cambiar esto. Si la parte política social no cambia, política visto desde lo gubernamental, al menos sí desde hacer alianzas con otras organizaciones, por ejemplo, de agruparnos, acuerparnos como una red de apoyo y sobre todo eso, ¿no? La red de apoyo de escucharnos entre nosotras mismas siendo mujeres en situación de discapacidad para también compartir nuestras experiencias y cómo podemos resanar, resignificar y sobre todo poder reencontrar con aquello que nos produce placer, nos produce gozo, nos produce el disfrute, más allá del concepto de discapacidad, ¿no? Y saber que podemos maternar, que podemos elegir maternar o no maternar. Y entonces, pues bueno, la intención de esto mencionado es de que sí han habido avances, muy pocos, y estos avances han sido desde las organizaciones civiles, desde las propias colectivas, y pues que desafortunadamente, pues bueno, tendremos que seguir luchando justo, ¿no? Para que los derechos sexuales y reproductivos en general, hablar de la sexualidad sin discapacidad sigue siendo un tabú y más aún si nos vivimos desde la experiencia de la discapacidad, estos tabús se duplican. Entonces, como decir, hay que posicionar el tema de la sexualidad, hay que hablar de la sexualidad, pero siempre con este cuidado, con este respeto y sobre todo sin la transgresión de otras cuerpas, de otras diversidades y pues bueno, seguramente el camino va a seguir siendo muy grande, muy tortuoso. ¿Y por qué? Porque creo que para hablar de la sexualidad, yo siempre digo, para poder hablar de inclusión sexual necesitamos sí o sí una inclusión social. No podemos hablar de inclusión social si las mujeres con algún tipo de discapacidad no tenemos y no poseemos nuestra propia inclusión sexual. Hasta aquí acotaría mi participación. Gracias. Gracias, Elizabeth, por, bueno, contextualizarnos un poco de lo que pasa en México, que sin duda también es una realidad que se expande o se replica en muchos lugares de Latinoamérica y por este camino que van transcurriendo, bueno, tanto tú como otras personas que te acompañan, que se suman, en el cual las respuestas vienen muchas veces desde la sociedad, desde unirse, reunirse. Muchas gracias por esta experiencia. Ahora vamos a dar paso a Carlita. Querida Carlita, ¿cuáles son para ti los logros que identificas en los últimos 5 años respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos? Adelante. Bien, respondiendo a tu pregunta, Andrea, a ver, ¿cuáles serían los logros en estos últimos 5 años en relación a la temática de la sexualidad? Yo creo que realmente, digamos, buenos logros o logros claros no existen, si bien hay una ley, que es la ley de discapacidad, que es la ley 223, y también hay normativas sobre salud, la ley 045, que es contra el racismo y toda forma de discriminación. Hay normativas, sí, pero
lamentablemente las autoridades en los diferentes contextos no conocen cómo implementar estas normativas en relación a la temática de discapacidad y mucho más en relación a las mujeres con discapacidad. En los diferentes contextos no hay, por ejemplo, atención de calidad en los centros de salud, en los diferentes ámbitos, en los espacios, por ejemplo, donde se hacen defensas, en las alcaldías, en los municipios. En esos lugares hay como atención, pero no es específica a las personas con discapacidad. Hacen capacitaciones a jóvenes, tienen espacios con niños, pero las personas con discapacidad quedan relegadas en estos espacios. Ese es un problema grande, ¿no? Ahora, por otro lado, en las organizaciones, nosotros sí trabajamos en empoderar, en crear diferentes cosas. Tenemos, por ejemplo, una comisión de equidad de género, tenemos también una comisión de salud, y estas comisiones trabajan, dentro de estas comisiones están 5 organizaciones que representan las diferentes discapacidades, personas ciegas, sordos, personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, es decir, representantes de cada organización trabajan en estas comisiones y trabajan en hacer procesos de incidencia para que se respeten estos derechos. Como organizaciones vemos cómo buscar financiamiento, presupuesto, aliados estratégicos para ver, como les comentaba hace un momento, hemos hecho una coordinación, por ejemplo, con HI, entonces estamos viendo cómo implementar ciertos procesos de capacitación, porque es lo que decía hace un momento, existe la ley, pero no existe cómo implementarla. Entonces nosotros como organizaciones nos ponemos las manos a la obra para trabajar esta temática de sexualidad y poder difundir esta temática dentro de los sectores de discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres sordas, las personas con discapacidad auditiva, porque la barrera es grande, porque carecen de información. Entonces, a través de este logro, por ejemplo, que hemos hecho el año pasado, un trabajo de consultoría con modelos lingüísticos sordos, que eran quienes llevaban la capacitación, ¿no? Había un consultor oyente que ha trabajado en el diseño de los contenidos y estos se han adaptado para la capacitación específicamente para personas sordas. Quienes capacitaban eran personas sordas y se podía ver un poco la realidad de las personas sordas en estos lugares. Se utilizó muchísima imagen, muchas didácticas, dinámicas. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque la sexualidad es importante entender, digamos, las diferentes concepciones que tiene a nivel físico, a nivel cognitivo. Entonces, hay que ver así cómo avanzar paso a paso. Otro tema que es importante es, por ejemplo, pensar cómo trabajar dentro de la familia y en las escuelas. A veces en esos espacios no hay esa formación, entonces es importante formar en esos espacios y para esos espacios. Ustedes saben que la temática de sexualidad es un tabú, por eso siempre es un tema prohibido de hablar. Y en el caso de la discapacidad no es diferente. En Bolivia esto pasa en diferentes espacios. Entonces, creo que hay que ver cómo las personas sordas, por ejemplo, las personas con discapacidad, adquieren información a través de los amigos, a través del internet, a través de la televisión, ¿no? Les puede dar mucha curiosidad ver, por ejemplo, pornografía, es decir, hay un deseo, digamos, de recibir información que como no es atendido, la persona puede estar escondida, digamos, a esta información. Entonces, y eso puede generar otro tipo de problemática, más como embarazos no deseados, no planificados. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la información. Esto ocurre mucho. Y también puede ocurrir temas de violaciones, abuso sexual dentro de la familia. Es común que la familia, que haya esta violencia sexual dentro de las familias, un familiar, un tío, alguien, ¿no? Que se pueda decir, a veces se utilizan nombres equivocados para las partes, los órganos sexuales, y entonces eso genera confusiones, no se les explica a los chicos que nadie debe tocarlos, a veces la familia no ve este tema con importancia, cuando los chicos quieren hablar de lo que saben, dicen, no, mira, andate, ¿no? Entonces, no hay esta comunicación. A veces piensan, esta persona que puede estar sufriendo esta violencia sexual no sabe que lo que está pasando realmente es malo, se siente incómodo y al no recibir apoyo, esto se perpetúa. Entonces, ese es un problema grande y también en el caso de los espacios de denuncia, cuando ocurre violencia sexual o violencia física, cuando una persona con discapacidad o una persona sorda quiere hacer estos procesos de denuncia. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama la FELCB, que es la policía que atiende específicamente temas de discapacidad, de violencia.
al ver una persona con discapacidad le dice, ah, no, tú eres una persona con discapacidad, tienes que irte al UMADIS o al CODEPEDIS, que son instancias que atienden eso. Pero esas funciones son otras, ¿no? Pero como ellos ven que atienden a discapacidad, los relegan a ese espacio. Y es un error que comete la policía. Entonces, hay que empezar a posicionarse, exigir que puedan atender este respeto, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre con las violaciones, violencia sexual, ¿no? A veces hay mujeres que pueden haber atravesado una situación de violencia sexual y no compartirlo con nadie y tener una enfermedad. Entonces, es importante también que nosotros dentro de las organizaciones nos posicionemos y vayamos tocando puertas para generar esta concientización, esta toma de conciencia en los municipios, en las diferentes instituciones, con esta coordinación, ¿no? Creo que es posible hacer esta capacitación en estas instancias para que puedan ver cómo hacer la atención a las diferentes discapacidades. Es importante hacer esta concientización para que puedan conocer sobre estas necesidades y en el caso de las mujeres con discapacidad que puedan conocer sobre sus derechos, cómo cuidar su cuerpo, cómo tomar sus decisiones. Tienen que entender que también su cuerpo es sagrado, que tienen que honrarlo, que tienen que cuidarlo y que tienen que también disfrutarlo. Eso es parte de la enseñanza en los derechos y es algo que tiene que aprender también la familia para acompañar esta responsabilidad de cuidado. Lo que pasa es que socialmente la gente piensa que las personas con discapacidad no pueden, ¿no? No pueden, es como algo que te antecede, que no pueden tener hijos. Y lo que es importante, en algunos casos, al pensar que las personas sordas o las personas con discapacidad no pueden, se hacen ligaduras o se evitan embarazos sin consentimiento de esa persona. Es importante que una mujer con discapacidad tome una decisión sobre su sexualidad y su reproducción, en el caso de las diferentes discapacidades. Y cuando sea el momento en el cual una mujer quiera o no quiera tener un hijo, lo puede hacer. Ha ocurrido un caso de una mujer que había sido ligada de trompas sin su consentimiento y cuando ella quería tener hijos se enteró que había sido ligada, pero ella no sabía esto, había sido una decisión por sus padres. Entonces, en este caso es una vulneración a sus derechos como mujer y como madre o como mujer que quería ser madre. Entonces, creo que como organizaciones, nosotros, como explicaba, tenemos estas comisiones de equidad, comisión de salud, y estamos viendo cómo trabajar en adaptar materiales accesibles para informar estos temas a las diferentes personas con discapacidad, de acuerdo a las diferentes discapacidades, ciegos, sordos, personas con discapacidad física, discapacidad psicosocial. Hay que pensar cómo adaptar esta información para todas estas poblaciones y estamos viendo la forma de hacerlo para que además dentro de las organizaciones se puedan hacer réplicas que puedan acompañar, orientar a los diferentes compañeros o compañeras en las organizaciones. Entonces, por eso es importante que vayan aprendiendo estos temas, ¿no? Y que se pueda, como decía, dentro de las organizaciones hacer réplicas para incentivar que conozcan y manejen mejor estos temas. El Estado, el gobierno por sí mismo, la verdad es que no asume esta responsabilidad. Difunde temas en la televisión y punto, pero creo que es importante generar espacios de mayor información. Por ejemplo, en la época del carnaval hacen difusión sobre el tema de cómo utilizar preservativos para cuidarse, evitar infecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no es información que esté adaptada y accesible para otras personas, para las personas con discapacidad. No hay intérpretes o no hay información sencilla. Eso es suponer que todos somos iguales y la verdad es que no, las personas con discapacidad tenemos otras necesidades en términos de información. Entonces, hay leyes, hay normativas que se difunden, pero no hay una forma correcta de implementación. Falta saber cómo incorporar estas necesidades, ¿no? Algunos compañeros, la compañera de México hace un momento comentaba, y decía, hay gente que, por ejemplo, puede no tener empoderado esto, no puede tener este conocimiento, ¿no? Cuando hacen atención, solamente piensan en atención en general y no en la atención a las personas con discapacidad. Entonces, falta mucho, mucho por caminar. Yo creo que los principales logros son los que hacemos dentro de las organizaciones con nuestro propio esfuerzo para tratar de empoderar a nuestros socios, a las personas con discapacidad, porque nosotros sentimos por las personas con discapacidad y queremos darles mayores recursos, ¿no? Es la triste realidad, es realmente así, no existe una verdadera implementación, no existen presupuestos, tampoco saben exactamente cómo utilizar los presupuestos, cómo trabajar para implementar estas políticas. Son básicamente muchas palabras. Es
como discursos demagógicos, ¿no? Hablan de muchas cosas, pero la realidad es que no es esa, ¿no? Es triste, es una situación triste y es como si estuvieran detenidos, pero nosotros no nos podemos detener, tenemos que seguir moviéndonos, incidiendo para lograr que el gobierno pueda atender las necesidades. En algún momento tiene que abrir su atención y poder adaptar los diferentes materiales y las diferentes cosas en relación a las personas con discapacidad, generar procesos de capacitación, de calidad, ¿no? Porque al final eso genera la calidad de vida de las personas, porque nosotros somos iguales y eso tiene que fomentar, estos procesos tienen que fomentar la autonomía, la independencia, no podemos estar siempre dependiendo de nuestras familias. Necesitamos posicionarnos mucho mejor, empoderarnos también como mujeres y enseñar a las mujeres y sobre todo a las niñas para que puedan crecer con esta seguridad y con esta autonomía incorporada en su conocimiento. Gracias, querida Carla. Bueno, resaltamos, Carla, que el trabajo que realizan, ¿no?, FEOS y las organizaciones en espacios donde has podido resaltar la ausencia de políticas efectivas que vayan acorde con la normativa que se cita. Bueno, saludamos a la audiencia, está por ahí Romy, también nos acompañan algunas personas de las organizaciones de personas sordas, y tenemos algunas preguntas que me hacen llegar en este momento. Una de ellas está dirigida a Antonia y nos solicitan para ti, Antonia, la pregunta. ¿Cuál es el acceso a la interrupción legal del embarazo en Uruguay y cómo se garantiza en el caso de mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia sexual? Adelante, Antonio. Perdón, se cortó la parte de la pregunta inicial, si me la puedes reiterar. Sí, claro que sí, Antonia. ¿Cuál es el acceso o cómo se garantiza más bien el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando existen mujeres con discapacidad víctimas, bueno, de violencia sexual? Bien, en Uruguay ustedes saben que está aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo en aquellos casos que la mujer está declarada judicialmente incapaz, que lamentablemente todavía en Uruguay eso existe. Tiene que ser un proceso que pase por la curadora y por la justicia, pero cuando una mujer en situación de discapacidad puede tomar la decisión de interrumpir su embarazo, hay servicios de salud. En el servicio de salud se le practica esa interrupción con su anuencia, con un proceso que lleva 3 pasos y que, bueno, hay lugares donde los ginecólogos y ginecólogas tienen objeción de conciencia y a esa mujer se le provee esa prestación en otro sector de la salud. Pero se hace a nivel público y a nivel privado porque está garantizado a nivel jurídico, normativo. Ahora, lo principal acá es rescatar la voz de la mujer con discapacidad, porque la violencia sexual es una violencia que encuentra en la discapacidad un telón de ocultamiento muy fuerte. Es difícil que las mujeres con discapacidad podamos hablar de abusos sexuales porque no hay un descrédito de nuestros discursos, pero además muchas veces esa persona abusiva es el cuidador, ya lo sabemos, es en el entorno familiar de las redes más cercanas que se produce todo esto y desbaratar las redes cercanas implica perderlas y esto restringe muchas veces las denuncias. Se encuentran las mujeres con discapacidad cuando van a los servicios de salud con las barreras que las compañeras compartían, aunque tenemos un documento de los requisitos mínimos de accesibilidad para la atención de una mujer en situación de discapacidad, y tenemos también guías de salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad, y tenemos protocolos de atención hechos por los propios sistemas de salud, aún así falta. Tenemos algunos cursos virtuales también para que el personal de salud
se ayorne con estos temas, aún así pesa muchísimo el tema de las estereotipias sociales, y cuando una mujer va a interrumpir se encuentra con todas las barreras que encuentra una mujer, la culpa, el mandato de la maternidad y demás, y entonces muchas veces se le ve obstaculizado por estas cuestiones esa interrupción. Pero están las vías, hay líneas de denuncia que son anónimas, que pueden ser realizadas por las personas o por familiares. Hay una línea de atención telefónica para asesoramiento en cuestiones de violencia basada en género, que desde este año tiene una línea de accesibilidad para las mujeres sordas en determinados horarios y con determinadas restricciones, pero comenzamos a brindar este asesoramiento también para las compañeras sordas. Entonces, es, yo diría, la interrupción del embarazo una circunstancia de vida a la que ojalá no haya que llegar nunca, que la mujer esté lo suficientemente informada para tomar sus decisiones libres respecto a los métodos anticonceptivos que quiera tener y que pueda decidir sobre ellos cuándo y cómo usarlos, pero cuando la inevitabilidad del abuso irrumpe en sus vidas, tienen en el sistema de salud público y privado un respaldo para la interrupción, con lo traumático y con lo contramarcha que esta instancia es en la vida de una mujer, porque va contra el mandato, va con la presión social y va con el estigma de haber vivido una interrupción de embarazo. Entonces, nada nos va gratuito a las mujeres con discapacidad, y esa carga es difícil de llevar porque después de la interrupción no está previsto ningún proceso de sostén psicoemocional para que la mujer pueda reposicionarse y reconvertirse a una mujer que ha tomado una decisión respecto a su cuerpo y respecto a sus derechos, garantizados por una ley. Aún así, tiene un señalamiento. Gracias por la respuesta, Antonia. Y bueno, también complementando, en Bolivia tenemos una sentencia constitucional y la interrupción legal del embarazo en casos de violencia sexual es un procedimiento que debe llevarse adelante en cualquier centro o servicio de salud que esté capacitado para este procedimiento. Sí se han tenido bastantes tropiezos respecto a burocracia o personas que no aplican la normativa, que también acuden a la objeción de conciencia, y en ocasiones esto pues prolonga y no permite a las personas acceder de manera efectiva. Sin embargo, estos procedimientos se pueden, se puede aplicar o se puede acudir a ellos en Bolivia, ¿no? Con todas estas dificultades que, bueno, daría para un conversatorio poder explicarlas. Tenemos una pregunta más, ya estamos en el tiempo, nos vamos a extender un poco porque tenemos una pregunta y sería la última por temas de tiempo. Nos vamos a quedar con una pregunta pendiente para Carlita, pero esta pregunta para Elizabeth de cuál es el papel de la familia de niñas y niños con discapacidad en el ámbito de la educación sexual, cuál debería ser el abordaje, la visión que tome en cuenta la familia en este ámbito. Adelante, Elizabeth. Pues bueno, de entrada creo que estamos coincidiendo todas que el tema de la sexualidad por sí misma sigue siendo un tema tabú, no hablado. No es lo mismo que llegar con las amigas y decir, ay, pues me cortó mi novio, mi novia, mi víncula por X y Y. O sea, no es lo mismo a decir, pues me cogía y era, ¿no? O sea, en sí la sexualidad se confunde mucho con un encuentro sexual. Primero, como comprender que la sexualidad abarca muchas áreas de nuestras vidas.
¿A qué quiero llegar, no? De que por sí misma la sexualidad es muy complejo para todas, todes, se tenga o no una discapacidad. Ahora bien, cuando hablamos de infancias y adolescencias o personas en situación de discapacidad, el abordaje de la sexualidad desde el modelo que creo y considero necesario, primero es el trabajo sí o sí con madres, padres, tutores, tutoras, redes de apoyo, quien acompañe a la población, se trate de niñas, niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué con ellos? Porque con ellos hay que trabajar, creo, esta idea de decir, le vamos a enseñar a las niñas, a las infancias y adolescencias, a cómo cuidar su propio cuerpo, ¿no? Muchas veces se estigmatiza de que el papel nuestro, quienes acompañamos en términos de sexualidad, es que les vamos a enseñar o los vamos a impulsar a promover tener encuentros sexuales. Y no es esa pues nuestra labor. No es eso, sino simplemente es de dar un conocimiento informado. Mencionaba Carla hace rato, ¿no? Hoy en día, con el uso de las tecnologías, cualquiera puede entrar, investigar, pero dependerá mucho desde dónde se investigue. Y entonces considero que sí o sí les tutores tiene que ser el primer filtro para llegar al abordaje de una educación sexual integral. Y digo integral en el sentido que no sea solo hablar de encuentros sexuales, no solo sea los métodos antifecundativos, sino también cómo entablar vínculos, cómo entablar la asertividad sexual, una inteligencia sexual, cómo promover o trabajar con nuestro propio erotismo, violencia versus placer, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez trabajado con las redes de apoyo, con los tutores, también sí es importante, y esto es lo que creo que en muchos también cuesta, ¿no? Los términos educativos, la educación formal, visto desde las escuelas, que no solo sean 2 páginas en donde se hable y todavía desde los nombres que se le dan, o aparatos reproductores femeninos y masculinos, porque si no quedamos con la idea de que los órganos sexuales solo sirven para producir, cuando realmente no es esa la función, ¿no? Es parte de lo que, parte de la función, pero no es toda la función. Y entonces, pues también, ¿no? Tener un personal educativo capacitado para brindar de estos temas, de que el sonrojo pueda ser como este sonrojo de no desde la pena, desde la vergüenza de hablar de la sexualidad, sino desde que se ha trabajado, abordado el tema sexual o decirlo claramente, ¿no? Pues es que sí me siento así, expresar también los pensares de cómo es abordar en este tema y siempre recurrir. Y que si yo como docenta, no puedo hablar del tema de la sexualidad con mis alumnos, pues bueno, saber que hay profesionales especializados en la materia que pueden abordarlo mejor que yo y sin llegar con estos discursos que luego se les dice a los niños, ¿no? Que si la abejita se sitúa en el polen, todas estas cuestiones que realmente no es así, ¿no? Y en el tema de la discapacidad, pues bueno, sí, usar términos más concretos, más descriptivos, pictogramas en ocasiones, eh, y sobre todo saber, y yo siempre digo, si voy a hablar de sexualidad con personas con algún tipo de discapacidad, tendré que hablar de mi propia sexualidad, porque muchas veces también tenemos que hacer uso de nuestras referencias anteriores para cómo poder explicar el tema. Y pues bueno, me parece que yo así lo estaría abordando, ¿no? Entrar de primera instancia con las redes de apoyo, con los tutores, madres, padres, dígase profesional educativo, para luego entrar con la población. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y eso lo he visto en cursos, ¿no? Que para que la niña pueda entrar a un curso o a un taller o a una plática de sexualidad, siempre va a estar el adulto al lado, porque todavía prevalece un adultocentrismo fuerte. Y entonces, pues, evidentemente, las infancias y adolescencias no van a poder expresar sus inquietudes.
si mi tutor, tutora, mi mamá, mi papá está al lado mío, pues evidentemente no, porque sigue siendo un tema de vergüenza, un tema privado, y muchas de las veces pareciera ser que también somos los pimpones, ¿no? Que al hablar de los papás, las madres, padres piensan, ah, pues que te hable el experto, y el experto muchas veces se quedan como que la sexualidad tiene que verse desde el ámbito privado, desde la casa, y no creo. Yo creo siempre en este trabajo en alianzas, en redes y sobre todo desde un trabajo interdisciplinario que también sí es importante, es necesario. Y creo que el tema de la orientación, el tema de, evidentemente temas como la orientación sexual, preferencias sexuales, etc., etc., diversidad sexual, también es importante poder tener el contacto directo con los madres, padres, para que no haya discriminación, que luego muchas veces eso pasa y que pues de tal manera yo ya no hablo de mi sexualidad, me cierro, etc., etc. Entonces sí me parece que primero hay que sensibilizar a los tutores, tutoras, y para luego entrar con las infancias y adolescencias dependiendo de la edad. También eso hay que considerarlo, dependerá de la edad, dependerá también el tipo de la discapacidad en cómo habrá que abordar estos temas. Y eso es lo que les Gracias. podría compartir. Gracias, Elizabeth. Bueno, resaltamos que el acceso a la información hoy es amplio y más bien, como nos indicabas, ¿no? Cualquier persona puede ingresar y muchas veces el no brindar la educación sexual en la familia puede estar significando que se brinde una información sobre educación sexual que venga desde los lugares menos indicados, como son la pornografía o información que no es cierta, información de dudosa procedencia a la que tienen acceso las infancias y, bueno, los también jóvenes. Bueno, para cerrar, tenemos una pregunta que nos gustaría que Carlita nos pueda comentar de manera breve por el tiempo y quedan algunas consultas pendientes. Sin embargo, por temas de horario y respetando los horarios que más o menos nos hemos planteado, con esta pregunta cerraríamos el conversatorio. Y es respecto a cómo se ve o cómo se vive desde la experiencia que tienes, Carla, de tantos años al frente o dentro de las organizaciones de personas sordas y también contacto con otras organizaciones con personas con discapacidad, el tema de la diversidad sexual, ¿no? Las personas de LGTBIQ más. Adelante, Carlita. Bueno, respecto a las personas LGTBIQ, ¿no? Y estos grupos, realmente es no es tan visible, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen diversidad, personas sordas que tienen esta diversidad sexual, y bueno, desde lo personal se respeta esa decisión, ¿no? Han asumido esta decisión. ¿No? Pero bueno, no reciben una previa capacitación o una información las personas sordas respecto a esos. Y a la persona sorda le surge esta curiosidad de conocer, ¿no? Tenemos el avance de la tecnología, tenemos los equipos celulares, hay bastante información en videos, en diferentes medios de tecnología de la que pueden acceder. Y también hay información de otros países, de personas sordas, que explican sobre todas estas situaciones, ¿no? Y son las mismas personas sordas que reciben esta explicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta información sobre sexualidad, ¿no? Sobre las diferentes orientaciones sexuales, por ejemplo, mujeres lesbianas, hombres que son gays o de diferentes orientaciones sexuales o personas trans, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta información en diferentes espacios, entonces las personas
para las personas oyentes, pero para las personas sordas no hay, ¿no? Por ejemplo, una persona sin discapacidad puede elegir sus deseos sexuales, pero la persona sorda necesita capacitación sobre sexualidad, sobre las ITS, cómo prevenir embarazos, ¿no? Para nosotros no hay esta información accesible, ¿no? Que es información normal que circula en el espacio, está en la sociedad, pero para nosotros que recibimos la información por el canal visual no llega, no es accesible, ¿no? Entonces hay esta limitación en la información, ¿no? No se recibe bien esta información, no se explica cómo son estos procesos, ¿no? Entonces la persona sorda termina asimilando de la información que tiene, ¿no? Entonces, sin embargo, hay normativa, ¿no? Que te da esta libertad de poder elegir tu diversidad sexual, ¿no? Sin embargo, eso hay que fomentar y dentro de la organización nosotros respetamos esta identidad, ¿no? Nosotros hacemos esta capacitación sobre la identidad de las personas LGTBI, ¿no? Lo que no queremos es confundirlos, que no tengan equivocación y en especial los niños sordos, ¿no? Que pueden ver eso como algo normal, ¿no? Que ser parejas entre varones o ser parejas entre mujeres. Entonces es importante hacer una orientación para alentar a que asuman su desarrollo y su identidad sexual, ¿no? Muchas gracias, Carla, por la explicación y vuelve a surgir el tema de el acceso a la información, la importancia que se tiene de poder acceder tanto en la familia como también en ámbitos donde se pueda tener una información efectiva que permita a las personas vivir plenamente. Agradecemos a nuestras tres panelistas por su tiempo, por estar el día de hoy y por brindarnos esta información y estos temas que en algunos casos nos dejan pensando y esperemos que también nos lleven a ciertas acciones para continuar mejorando, ¿no? Realmente se muestra que hay muchos ámbitos en los cuales el trabajo todavía es necesario, el exigir, el aportar desde la sociedad o desde donde nos encontremos para generar también espacios de crecimiento y que ojalá todo lo que tenemos en el ámbito jurídico pueda irse efectivizando en nuestras sociedades. Agradecemos al CELP, a quienes nos acompañan hasta el final de la transmisión, a nuestras intérpretes y a todo el equipo que hace posible las transmisiones. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima oportunidad.